Buenos días chicos, en esta ocasión vamos a ver funciones seccionadas. Para esto vamos a hacer su respectivo análisis de dominio, imagen, intersecciones y gráficos. Me presento, soy el auxiliar de cátedra Aguilar Vargas José Fernando. Empecemos. Análisis de funciones seccionadas. ¿Qué quiere decir esto? Definición. Son funciones que dependen de dos o más funciones dentro de una función general. Entonces, y que actúan en un mismo plano de coordenada. Se define de la siguiente forma: y igual a f de x de un conjunto de funciones. Por ejemplo, tenemos como primera ecuación tenemos h de x, tal que esa función h de x se va a graficar en la inecuación o en este intervalo x menor o igual a ese término, a un término a. A esa función se le llama la sección número 1. O sea, va a ser un gráfico o una línea o una curva en un determinado intervalo del plano cartesiano. Luego tenemos j de x que va a ser graficada en el intervalo x mayores a ese número a. Siempre tiene que haber una relación entre estos dos intervalos. Si aquí dice mayor igual o menor igual, aquí tiene que decir mayor o menor. No puede incluirse ese término. Y luego a ese gráfico se le va a llamar la sección número 2. Y así pueden haber n secciones de gráficos, ¿ok? Entonces, las características de una función seccionada son las siguientes. Se tiene que analizar cada función desde su respectivo valor dado. Por ejemplo, el dominio de la función vendría a ser el dominio de la primera función unión el dominio de la segunda, así hasta el n dominio de las ecuaciones que hayan. ¿Ok? La imagen de la función, pues básicamente es la imagen de la primera incluida o interceptada a la imagen de la segunda ecuación. Por ejemplo, un gráfico, una función seccionada o una función de característica por secciones se define la siguiente. Por ejemplo, esta línea recta es una función lineal. A esa función es la primera sección. Luego tenemos una función parabólica abierta o sobre el origen abierta hacia arriba. Esa es la segunda sección. O sea, mayores iguales a este número y menores iguales a este número. Luego tenemos la tercera sección, que es una función constante, ¿no? Entonces, así pueden tener o pueden graficar una función seccionada. Vamos a analizar el dominio, la imagen, las intersecciones y la gráfica de la siguiente función, ¿ya? Para que ustedes la entiendan ahora de forma analítica y práctica, ¿ya? Todo lo que acabamos de explicar hace un momento es la teoría, chicos. Es netamente teoría. Ahora vámonos a la práctica. Tenemos una relación de la siguiente forma. Y igual a f de x, que ese es un conjunto de ecuaciones o de funciones. La primera es logaritmo en base 10 de x menos 1 más 2, tal que esta función va a estar seccionada o va a estar en el intervalo de x mayores o iguales que 2. Luego tenemos x cuadrado menos 4, tal que esa función va a estar en el intervalo de mayor o iguales que menos 1 para x y menores que 2. Y luego tenemos otra función que es x menos 1 que va a estar en valores menores que el menos 1. Si se dan cuenta, tiene una relación entre los tres intervalos. Porque aquí no está incluido el 2, pero aquí sí está incluido el 2 y los intervalos a la derecha del 2. Aquí está a la izquierda del menos 1, porque aquí está incluido, pero aquí no está incluido el menos 1. Empecemos. Tenemos esa función y vamos a analizarla. Para graficar o para llegar al objetivo del dominio y la imagen de esa función en general, lo que se hace es analizar cada una de las ecuaciones por individual. Por ejemplo, tenemos la primera ecuación. Y igual al logaritmo en base 10 de x menos 1, más 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos su dominio de esa función. El dominio de una función logarítmica nos dice que agarremos el argumento y decimos mayor a 0. X menos 1 mayor a 0. Despejamos x. Este menos 1 que está restando va a pasar a sumar. Entonces, x tiene que ser mayor que 1. Por lo tanto, el dominio de esa ecuación es abierto desde el 1 hasta más infinito, porque todos esos son los valores que x puede tomar. Vamos con la imagen. Para analizar la imagen necesitamos dos simples pasos. El primer paso es despejar x, es decir, que esté en función de y. Y luego analizamos las restricciones que tiene y. Entonces decimos, tenemos nuestra función logaritmo en base 10 de x menos 1 más 2,
Despejamos X. Este 2 que está sumando va a pasar a restar al otro miembro. Igual queda nuestro primer término. Ahora, la inversa de un logaritmo en base 10 es 10 elevado a ambos miembros. Por ejemplo, 10 elevado a y menos 2 y 10 elevado al logaritmo de x menos 1. 10 con el logaritmo se simplifica y nos va a quedar x menos 1, o sea, el argumento, y en el otro miembro nos va a quedar 10 elevado a la y menos 2. Ahora, despejemos x. Este menos 1 que está restando va a pasar a sumar. Y con eso acabamos de despejar x. Y analicemos ahora. Como esa ecuación, esta acá, no tiene esta ecuación, no tiene ninguna restricción. ¿Por qué? Porque las restricciones son ya sea raíz cuadrada o raíz de un índice par, una división donde el denominador tiene que ser diferente de cero. Y por último, lo haremos. Como no tiene ninguna de esas, se dice que la imagen es todo lo real. ¿Listo? Seguimos. Vámonos con la segunda ecuación. Tenemos y igual a x cuadrado menos 4. Decimos, el dominio de esa función, como es polinómica de orden 2, entonces decimos que es todo lo real. Vámonos con la imagen de esa función. Para analizar la imagen de esa función son dos simples pasos. Primero despejamos x y luego analizamos las restricciones de y. Entonces decimos, y igual a x cuadrado menos 4. Este menos 4 que está restando va a pasar a sumar a y nos va a quedar x cuadrado en el otro miembro. Para eliminar el cuadrado aplicamos inversa. Raíz cuadrada de x cuadrado igual a raíz cuadrada de y más 4. ¿Por qué se aplica raíz en ambos términos? En ambos miembros. Se aplica para no faltar al principio de la igualdad. Por eso se aplica a ambos miembros. Ahora sí, raíz cuadrada de x al cuadrado x igual a raíz cuadrada de y más 4. Ahora, ya despejamos x. Ahora, luego de despejar x, ¿qué nos dice la imagen? Analice si tiene restricción. Tenemos raíz cuadrada de una base polinómica. Entonces, agarramos el polinomio, la base de la raíz, y decimos mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque raíz de un número negativo no existe, pero sí existe de 0 y de un número positivo. Entonces, obviamente, raíz cuadrada o raíz de un índice par, ¿no? Despejamos y. Este 4 que está sumando va a pasar a restar. ¿Y qué nos dice esto? Que y tiene que ser mayor o igual que menos 4. Entonces, la función sería incluido el menos 4 hasta más infinito. Porque esos son los números mayores o iguales que el menos 4. Siempre a la derecha, ¿no? Vamos con la tercera ecuación. ¿Qué tenemos? Y igual a x menos 1. ¿Qué pasa con esta ecuación? Su dominio es todos los reales y su imagen es todo lo real. ¿Por qué? Porque es una función lineal. Y la función lineal siempre está en todos los reales para ambos análisis. Ahora, vamos a graficar todas las ecuaciones. Para eso necesitamos... Vamos a analizar la gráfica de todas las ecuaciones de la función seccionada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es graficar o tomar en cuenta una tablita de valores. Vamos a darle ciertos valores a x para la primera ecuación, ciertos valores de x para la segunda ecuación y ciertos valores de x para la tercera ecuación. Ya, empecemos. Para la primera ecuación, ¿ok? Para esta ecuación, y igual al logaritmo de x menos 1 más 2, ¿cuánto x vale mayor que 2? ¿Listo? Para la segunda ecuación, y igual a x cuadrado menos 4, ¿cuándo x vale mayor o igual a x menos 1, menores que el 2? Y luego, cuando x vale menos 1, cuando y igual a x menos 1, cuando x es menor que menos 1. ¿Listo? Tomamos en cuenta lo siguiente, ¿ya? Vamos a empezar primero con el intervalo de la izquierda, o sea, desde el menos 1 hacia la izquierda. Por ejemplo, si aquí dice que x es menor que el menos 1, igual vamos a graficar o vamos a hallar el punto. ¿Por qué? Porque en la gráfica lo vamos a excluir ese valor. Pero decimos, cuando x vale menos 1, cuando x vale menos 1, ¿cuánto vale y? Menos 1, menos 2. Cuando x vale menos 2, ¿cuánto vale y? Menos 2, menos 1, menos 3. Cuando x vale menos 3, ¿cuánto vale y? Menos 3, menos 1, menos 4. Y cuando x vale menos 4, ¿cuánto vale y? Menos 4, menos 1, menos 5. Listo. Vámonos con la segunda ecuación. Entre menos 1 y 2. Cuando dice x mayores o iguales que menos 1, quiere decir que ese va a estar incluido en el dominio, pero el 2 no va a estar excluido. Igual lo graficamos para poder darnos una idea de una gráfica un poquito más exacta.
Entonces decimos, cuando x vale menos 1, y vale menos 3. ¿Por qué? Porque menos 1 al cuadrado, 1. 1 menos 4, menos 3. Cuando x vale 0, y vale menos 4. 0 al cuadrado, 0. Menos 4, menos 4. Cuando x vale 1, 1 al cuadrado, 1. Menos 4, menos 3. Cuando x vale 2, 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0. Y vámonos con la tercera sección, cuando x vale mayor que 2. Entonces decimos desde 2, 3, 4 y 5. Aquí, por ejemplo, entre menos 1 y 2, menos 1, 0, 1 y 2. Aquí, menores que menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, así hasta menos infinito. Entonces decimos, cuando x vale 2, en la primera ecuación decimos 2 menos 1, 1. Logaritmo de 1, 0, más 2, 2. Y así vamos graficando para los demás puntos. Empecemos por la sección de aquí, la primera sección, a la izquierda de menos 1. Está la función lineal. Entonces decimos, cuando x vale menos 1, y vale menos 2. Menos 1 para x, menos 1 menos 2 para y. Y como en ese valor no está incluido el dominio para esa ecuación, dice x menores que menos 1, entonces colocamos un conjunto abierto en ese punto. Un conjunto abierto. Quiere decir que ese punto no existe para esta función lineal. Luego dice, cuando x vale menos 2, y vale menos 3. Menos 1, menos 2 y menos 3 para y. Menos 1, menos 2 y menos 3. Ahí va otro punto. Cuando x vale menos 3, y vale menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Perdón, menos 3 y y menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ahí va el otro punto. Ya, ahora vámonos con la función cuadrática. Cuando x vale menos 1, y vale menos 3. Menos 1 para x, menos 1, menos 2, menos 3 para y. Ahí va el punto. Como dice x mayores o iguales que menos 1, lo incluimos, le ponemos un punto cerrado, ¿ok? Un círculo o un intervalo cerrado en ese, un conjunto cerrado. Cuando x vale 0, y vale menos 4. 0 para x, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y así. Y dice, cuando x vale 2, y vale 0. Más 1, más 2. Pero para x igual a 2 no existe esta ecuación. No está en su dominio. Entonces le ponemos un conjunto abierto. Un conjunto abierto, un círculo abierto. Vámonos con la logarítmica. Cuando x vale 2, y vale 2. Entonces, cuando x vale 1, 2, y vale 2. 1, 2. Ahí. Como dice x mayores que 2, también está excluido. Le ponemos un conjunto abierto. No está incluido ese su dominio para esa función. Cuando x vale 3, y vale 2.3. 1, 2, 3. 1, 2.3 para y. Y ahí vamos a ir graficando todas las demás funciones. Ahora analicemos cómo está el dominio y cómo está la imagen. Empecemos por el dominio. Viene desde menos infinito, sigue, sigue. ¿Por qué? Porque aquí está existiendo una gráfica. Sigue, sigue. Listo, como les decía, el dominio sigue hasta acá. Pero en este punto ya deja de existir una función para ese dominio. Entonces, observamos la siguiente ecuación. Para esta ecuación cuadrática sí existe, entonces sigue el dominio, así, sigue el dominio, tomándose en cuenta. Para este punto, en x igual a 2, la función cuadrática ya no existe su dominio, entonces hasta ahí llega. Y luego, desde ese punto abierto, sigue así. ¿Por qué? Porque aquí sigue habiendo la gráfica. Si es que aquí hubiese sido cerrado, aquí no hubiera un intervalo así, abierto entre 2 para x, para el dominio. Si es que aquí hubiese sido incluido. Pero como no está incluido ninguna de las dos funciones, el dominio sigue, pero sin este 2. Entonces, ese vendría a ser el análisis del dominio. Ahora vámonos con el análisis de la de la imagen. La imagen, si se dan cuenta, viene de menos infinito hasta este valor. Aquí está incluido, ya sigue, y sigue hasta este valor. Aquí no está incluido, pero si se dan cuenta, aquí sí está incluido. Entonces, traspasa la función y sigue con su imagen. O sea, es como que hace así y sigue con su imagen. Hasta este punto, en este punto no está incluida la imagen. Desde este punto a este punto no está incluida la imagen, no existe la imagen ahí. Entonces, desde este punto hacia más infinito sí existe. Entonces, con eso vamos a analizar lo siguiente. Analizamos de que el dominio de la función es desde menos infinito hasta este 2 abierto, unión desde ese 2 hasta más infinito. Y la imagen es desde menos infinito hasta este 0. ¿Por qué? Porque aquí no existe, pero sí aquí existe. Entonces, hasta 0 abierto, unión. En todo este intervalo no entra la función. Entonces, abierto desde 2
hasta más infinito. Listo, con eso terminaríamos este ejercicio.